Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 8 de agosto, listo ya para poder llegar hasta sus hogares con nuestra propuesta de este día. Me acompaña ya en el estudio el periodista y el jefe, el director del periódico El Independiente, nuestro amigo Walter Raudales, está con nosotros para poder platicar sobre el tema de los medios de comunicación en medio de la política. Los medios de comunicación que están juegan un papel determinante en la política de nuestro país. De eso vamos a hablar y de otras cosas con nuestro buen amigo Walter Raudales. Walter, gracias por estar con nosotros. A la orden, Julio, un gusto saludarte, un placer verte también de nuevo. Sí, perfecto, estamos aquí listos para poder platicar contigo. Siempre hace falta una visión de lo que está pasando en los medios de comunicación, Walter. Hay cosas que suenan interesantes. Hoy toda esta revolución mediática que hay, la cuestión electrónica, tecnológica, también está dándole un nuevo giro, pero también hay cosas en el fondo, políticas que se manejan dentro de los medios. De todas esas cosas vamos a hablar, Walter, esta mañana, para que podamos dilucidar qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto. Es la propuesta que tenemos para todos ustedes. Recuerden que Radio La Clave retransmite este espacio a las 8 de la noche. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Estamos ya de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. La propuesta de esta mañana, el periodista Walter Raudales, vamos a hablar sobre el tema de los medios de comunicación en medio de la política. Ya está conmigo también el diario Colatino. Saca, acepta culpa y logra reducir condena. La noticia que se dio a conocer el día de ayer. El expresidente Saca, presidente del partido Arena 2004-2009, está siendo ahorita procesado y dice que acepta sus responsabilidades, sus culpas, y al parecer le van a hacer le van a hacer menor ¿cómo se llama? La condena. Se habla de 10 años para el presidente Saca, y a todos sus colaboradores también les redujo bastante la pena. Ese es el tema que está en la boca de los salvadoreños. El presidente Saca está siendo enjuiciado en este momento. Vamos a ver cómo termina este cuento. Walter, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio. Aquí estamos, mira, para platicar de todo eso que dices tú, que debemos hacerlo, de la política y los medios de comunicación. ¿Cómo va el periódico El Independiente, mira, Walter? Bastante bien. Aclararle a algunas personas, el periódico es impreso, es semanario, surgimos todos los jueves circulando. Es un formato tipo revista, ¿no? Que da cuenta de los hechos. Y yo le explico a las personas que un periódico diario da la noticia, digamos, la da a conocer la noticia. Pero un semanario te explica por qué suceden esas noticias. Es decir, un semanario tenés más posibilidad de esperar que se desarrollen los acontecimientos, de tratar de interpretarlos, ver cómo buscar el origen de la madeja de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, este caso de Saca, ¿no? Ayer surgió la noticia, entonces en los diarios, que es todos los días, aparece pues ya la nota de que él se culpa y que se le reduce la condena en una negociación, fiscalía, juez y imputado. Ahora, la que tienes que, ya en un periódico semanario, digamos, ya te da un poco más de margen de días para analizar, para repensar y para valorar todas las variables, digamos, y todas las aristas que están en ese hecho, en ese acontecimiento. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, de entrada, yo te voy a preguntar y te digo, mira, digamos, nosotros de fondo lo que diríamos es, se acepta culpa sobre la base de cuántos millones, digamos, que se robó, digamos, es decir, para hablar con términos crudos, ¿no? Entonces, sobre la base de 320 millones, que es la acusación inicial que hizo la Fiscalía. Bueno, la pregunta es entonces, esos 320 millones los van a devolver. Se le va a hacer un cómputo con las propiedades que tiene. Entiendo que hay una casa de 7 millones en el Volcán, que hay otras propiedades que tiene acciones en medios de comunicación. Entonces eso lo va a decomisar el Estado para recuperar ese dinero, porque realmente es especulado y lavado de dinero.
¿verdad? Entonces, ya un semanario, Julio, lo que te hace es que ves los temas a profundidad. Te analiza un el poco diario, más. El diario es eso, el diario te da la noticia tal cual viene, es como la epidermis, digamos, es la piel de lo que pasa, pero la profundidad de las cosas, yo me pregunto, bueno, aceptó, ¿no? La culpa, o sea que extrajeron del erario público ese dinero, sí, bueno, entonces se le va a reducir condena por aceptarlo, sí, pero yo como ciudadano exijo que me digan qué pasó con esos millones. ¿Dónde fueron a parar? Sí, no, ¿dónde fueron a parar? O sea, ya sabemos dónde fueron a parar, a sus manos, ¿verdad? Es decir, no, ¿cómo lo va a recuperar el ciudadano y cómo ese dinero podría, digamos, debe convertirse ya en obra social? Te digo digamos. esto porque muchos están diciendo de que hay que preguntarle también qué tanta responsabilidad tiene el partido Arena. No vaya a suceder lo del presidente el presidente Flores, que ese dinero al final se dijo fue a parar a los fondos de Arena. Bueno, esa es otra arista, como te digo yo, esa es otra variable, ¿no? Digamos, ya las culpabilidades políticas, quiénes están detrás, digamos. Entonces, por eso te decía yo que un semanario puede ver todo eso, ¿verdad? Puede ver todo eso. Tú estás hablando ya de un elemento que amerita, por supuesto, un análisis, pero tú ves, cuando tú tienes un hecho, imagínate que es una cosa que tienes ahí, ¿no? Imagínate que el hecho es ese plasma. Entonces tú lo puedes ver el plasma de frente, de lado, por atrás, por arriba, por abajo. Es decir, entonces esas son todas las variables, ¿no? Entonces yo creo que hay una variable importante que es desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, nosotros como periódico independiente, como un semanario, nos ponemos del lado de la ciudadanía. Es decir, yo soy ciudadano y yo como ciudadano, ¿qué me interesa de esto? Que le bajaron la pena, que es culpable. No me interesa qué pasó con ese dinero que pudo haber sido escuelas, hospitales, canchas de básquet, canchas de fútbol, elementos musicales para las escuelas, uniformes, etcétera. Es decir, pudo haber sido calles, ¿verdad? Es decir, pero como ciudadano, es decir, mi punto de vista es el ciudadano. El empresario o el privado va a ver su punto de vista. Otros van a ver su punto de vista. Entonces, digamos, cuando tú te enfrentas a un medio de comunicación, que es parte de lo que me has invitado para que platiquemos, tú siempre te tienes que poner, digamos, la pregunta es, ¿ese medio de comunicación de parte de quién está? Y para responder esa pregunta, tú tienes que ir sencillamente al propietario de los medios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el propietario de ese medio? Por lo tanto, ese medio va a estar del lado de eso. Entonces, es bien interesante porque... Sí, claro, porque mira, Walter, porque en el país, así como se polariza todo, también uno dice, bueno, lo dijo el Diario de Hoy. Bueno, lo dijo el Colatino. Bueno, lo dijo Gente B. Bueno, lo dijo TCS Noticias. Es que mira, lo que pasa que, digamos, eso es la nueva tendencia, Julio, ¿verdad? Y yo siempre lo he explicado y no me canso de decirlo, ¿verdad? Tú en París te enfrentas a un kiosco. Vamos a hacerle un kiosco. Después lo podemos hacer con todos los medios, pero un kiosco de venta de periódicos y revistas en una calle. Y ahí tú te vas a encontrar con un periódico del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la extrema derecha, pero digamos, y tienen sus periódicos y se han reconocido. L'Humanité, Partido Comunista, digamos, está claro, ¿verdad? Está también... La Iglesia Católica tiene un periódico diario, digamos, que se llama La Cruz, ¿verdad? La Croix. Los economistas, los privados, tienen un periódico que se llama Los Hechos. Tienen su periódico. Bueno, en España, la monarquía tiene un periódico que es el ABC de España, que ese no, o sea, no está a la derecha, está más allá de si existe algo de la derecha, que podría haber el infierno. Pero allá está el ABC y tú ves que no pueden tocar a la monarquía porque ese periódico sale en defensa de la monarquía. Y también hay otros periódicos, pero también, por ejemplo, tú te tienes el Le Figaro, en París tienes el Le Monde, que son de derecha. Hay otros más medianos, pero de medio centro. Pero entonces, el ciudadano se va a enfrentar ante ese kiosco y él va a escoger. O sea, yo sigo insistiendo de que el problema no es que existan esos, ¿verdad? Porque esa es una equivocación o una mala interpretación, digamos, de distintas personalidades, de políticos, sobre todo de la izquierda. Que tú no tienes que atacar a los medios de derecha porque son de derecha, lo que tienes que hacer es construir, o sea, un polo hegemónico tuyo. Sí, tienes que construirlo, pero lo construyes sobre la base de la ética, sobre la base de la responsabilidad, sobre la base de ser responsable y lo más objetivo posible con las cosas, es decir, sobre tu punto de vista.
¿verdad? Es decir, ese es el punto. Por ejemplo, en el caso tuyo, tu semanario, el Independiente, ¿quién lo lee, Walter Raudales? Básicamente es un periódico que tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver con análisis político, vamos para estudiantes, vamos para catedráticos, vamos con la gente que puede sentarse a leer, ¿verdad? Y a disfrutar, ¿verdad? Es básicamente, es un público, digamos, estudiado, es un público académico, es un público, digamos, pensante, crítico, ¿verdad? Que necesita tener, digamos, otra versión de los acontecimientos, digamos. Ese es como el público, pero digamos, pero ¿desde qué punto de vista nosotros lo hacemos, ese análisis? Desde el punto de vista del ciudadano. Desde ese punto de vista del ciudadano, que nadie se lo da ese punto de vista. Entonces, ahí vamos a encontrar cosas que tú no vas a encontrar en otro periódico, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. ¿Por qué? Porque tratamos de darle elementos diferentes. Por ejemplo, nosotros somos los primeros que empezamos a tocar en este país el tema de este personaje que se llama George Soros, ¿verdad? Este personaje tiene una fundación que se llama Open Society. Y este George Soros es un multimillonario. Es un judío. Fíjate que tiene raíces, es húngaro, pero él tiene tal cantidad de millones, ¿verdad? Que puede, con una decisión de él, puede mover la bolsa de la Unión Europea, para ponerte un caso. Pero digamos, cuando tú analizas, digamos, sus hechos, su accionar político y sus lecturas, te das cuenta que este personaje ha influido profundamente en todas las supuestas revoluciones árabes que hubo, ¿verdad? Para quitar gobiernos, entonces las famosas primaveras árabes que se le llamaron, ¿no? Y está detrás también y señalado de estar detrás del caso de Siria, la guerra de Siria. Entonces él, digamos, tiene todo lo que lo han estudiado, tiene un protocolo, digamos un protocolo, o sea, unos pasitos, ¿no? Que se van dando, unos pasos que se van dando y hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Tú no puedes estar ahora ni en la política, ni haciendo comunicación si no estudias a George Soros. ¿Va? Y entonces tú te preguntas, bueno, pero dame un ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo claro. Los Panama Papers. Los Panama Papers. Vaya, ¿quién tiene la capacidad financiera de llevarse a 60 periodistas por un mes a Panamá? Y tenerlos en comida, hotel, ¿verdad? Para preparar todo ese gran golpe que venía que se llama Panama Papers. Dime tú quién tiene esa capacidad financiera para hacerla. Ni siquiera un Estado lo tiene, ¿verdad? Ni siquiera un Estado lo tiene. Bueno, George Soros lo tiene. Y George Soros financia medios de comunicación en todos los países del mundo. ¿Sonó también en El Salvador? No, en El Salvador financia al Faro. En Nicaragua financia el Confidencial, en México financia la Proceso, y portales digitales en Costa Rica, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando tú estudias estos medios de comunicación, tú ves el perfil, ¿verdad? Y el perfil que yo encuentro es, primero, que no critican el neoliberalismo. Segundo, todo lo político es malo, ¿no? O sea, los partidos políticos, o sea, es torpedear la base institucional, digamos, de los estados, para debilitarlos, para poder interferir, ¿verdad? Entonces, tiene también... Él tiene una finalidad. George Soros tiene una finalidad. Claro, la finalidad es tener control del mundo. O sea, debilitar los gobiernos para tener control del mundo. Eso está clarito. Entonces yo te digo, otro tema es el tema de la corrupción. Y debilitar las instituciones, promover el malestar ciudadano, promover el desencanto. Cuando tú lees, lo lees. Bueno, nosotros en el Independiente empezamos a publicar, digamos, este tipo de cosas y entonces eso es lo que te hace diferente. O sea que George Soros se mueve en el mundo, su dinero se mueve en el mundo, él tiene la capacidad para poder mover, sacudir a gobiernos. Bueno, y tú sabes por qué después atacaron con los famosos papers de Bahamas. ¿Y cuál era la idea? La idea no era que se denunciara y que se hiciera público y denunciar eso. Los Panama Papers era que toda la gente sacara su dinero y se la llevara a un lugar específico donde tiene incidencia él y control él. Fíjate tú la capacidad. No era necesariamente denunciar que habían dinero de lavado y todo eso, sino que... Es parte de todo un proceso. Ahora bien, hay una cosa todavía más grave, que él no actúa solo, o sea, tiene la cooperación de organismos de inteligencia, tiene cooperación y control también de muchos políticos en el mundo. Pero bueno, entonces tú te preguntas, bueno, otro ejemplo te voy a poner. Mira, ¿y qué pasó en Guatemala? Que de repente aquellas grandes marchas, aquellas grandes movilizaciones, ¿verdad?
se cumple el objetivo, ¿no? Que fue meter preso a Otto Pérez, el que era presidente, a la vicepresidenta, y de repente como que se fumaron las movilizaciones. Ese es un dato, eso es como una variable importante para detectar que ahí está esa acción. ¿Verdad? Y tú me dices, ¿por qué? Porque entonces no era un movimiento social. No sé si me logras captar. Claro. Pero ¿qué es lo que pasaba? O sea, el presidente Otto Pérez, él concedió unas minas de níquel, bueno, no él, pues el Estado que él dirigía, unas minas de níquel a los rusos en el Petén venezolano, en el Petén guatemalteco. Y entonces con un capital también de otras partes del mundo. Pero la idea era, digamos, romper ese gobierno. Y entonces, yo te digo, nosotros en el periódico hacemos ese tipo de análisis. Ahorita estamos, por ejemplo, entrando a profundidad en el tema que se está dando en el mundo de toda esta revolución que está haciendo el Papa Francisco, ¿verdad? Y al hacer estudios, nosotros hemos publicado algunos artículos de unos vaticanistas que son especiales en estudiar lo que pasa dentro y fuera del Vaticano, y nos hemos dado cuenta en las publicaciones que estamos haciendo que hay todo un grupo, digamos, de cardenales que está en contra del Papa Francisco y están impulsando campañas. Fíjate que hay una denuncia donde aparecen 4 cardenales, digamos, de extrema derecha, extrema derecha, y financiaron campañas de desprestigio contra el Papa Francisco, con spots, usando el YouTube, o sea, una cosa así, pero ya fue, y ante ese impacto, digamos, de desprestigio de su gestión como Papa, él reacciona, ¿no? También con otra campaña de comunicación. O sea, conocer eso es interesantísimo. Aquí nadie te lo dice, no te lo dan. Es un papa muy mediático este Papa Francisco. Fíjate que no tanto, o sea, no tanto porque... Pero está incidiendo mucho en la opinión pública. Claro, pero más que mediático, es un papa que tiene claro un principio, tiene claro, digamos, un objetivo. Bueno, mira dónde viene de la Compañía de Jesús, el primer papa latinoamericano, además es argentino, ¿verdad? Pero lo que quiero yo, digamos, que se me comprende es que él no va a llegar más allá en la iglesia, más que al poder de la voz, es decir, porque no puede. O sea, quiso hacer transformaciones, convocó a un sínodo de obispos para ver el tema de la familia y no pudo tocarlo. O sea, no pudo hacer ninguna reforma. O sea, Francisco va a quedar como el Papa con unas grandes intenciones, con un Papa con unas grandes ideas, pero que no pudo por la estructura en que está construida. Pero eso no te lo dan, no te lo escriben. Entonces, te lo digo porque detrás de las cosas, detrás de estas noticias, siempre hay que tratar de encontrar, y eso es lo que yo le digo a los lectores, a los oyentes, a los que nos ven, que tengan pensamiento crítico, que cuestionen todo, que sean como René Descartes, ¿no? Aquel filósofo que decía cogito ergo sum, o sea, en latín, pienso luego existo, o sea, dudo de todo. O sea, su planteamiento filosófico era la duda metódica, dudemos de todo, o sea, pero para dudar de todo tenés que estar bien informado. O sea, ¿cómo te informas tú? ¿Cómo te informas? Esa es la pregunta, ¿cómo te informas? Si te informas siempre con los mismos, de la misma manera, vas a terminar pensando como ellos. Mira, Walter, yo te quiero haber planteado un par de temas que aparecen en esta revolución mediática que digo yo. Aparecen nuevos temas, por ejemplo, el de la fake news, que son noticias falsas. Aquello que se tira, y hoy es más fácil en redes sociales tirar noticias falsas, medios de comunicación que están como disfrazados y que te están tirando noticias y están generando algún tipo de opinión o están generando algún tipo de comentarios con algunas finalidades, que está de moda hoy la fake news. Pero hay otro tema que también me parece interesante, y es el tema del lawfare. Es ese poder que se está gestando. Yo quiero dejarte planteado este tema con el lawfare, y voy a leerle a todos nuestros televidentes lo que se dice que es el lawfare, que es una de las modalidades ahora que están sucediendo en la política. Dice que este es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo del lawfare es lograr que pierda el apoyo popular
para que no disponga de capacidad de reacción. De ese tema de lawfare también quisiera platicar, porque ese es un tema que está sucediendo en muchos países del mundo y estamos viendo, y me llama la atención el caso de Lula da Silva, que estando preso está siendo el hombre más popular y se puede convertir en el presidente de Brasil, pero no lo sueltan. Son casos que se pueden tipificar dentro de este espectro de lawfare. Quiero dejarte planteado el tema del fake news, de las noticias falsas que se están generando en los medios de comunicación y también que platicáramos de lawfare en el próximo bloque. Eso va a ser cuando regresemos. Platicamos con el periodista Walter Raudales sobre estas incidencias de los medios de comunicación en los temas políticos. Ya regresamos. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villarán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy es miércoles. Eric Rivera estará con ustedes en nuestro espacio Plataforma a las 7 de la noche. Mañana jueves, Miradas de la UCA, y el día viernes, Leonel Herrera también en Plataforma dando sus opiniones sobre diversos temas de la vida nacional. Aquí me han mandado, Walter dice, cuáles son las organizaciones a las que apoya George Soros, del que tú te referías, en Centroamérica. Y dice, en Centroamérica, Open Society Foundations financia principalmente a organizaciones de derechos humanos, apoyo legal y a medios de comunicación. Entre los medios de comunicación se encuentran, aquí mencionan, dice la revista Factum y el diario digital El Faro en El Salvador, el diario nicaragüense El Confidencial y los medios guatemaltecos Plaza Pública y Nómada. Aquí eso es lo que me han mandado acá. O sea que George Soros, esa incidencia a través de una fundación, por ejemplo en El Salvador, El Faro es un periódico que ha tenido mucha incidencia en la vida política nuestra, Walter, en el caso. Pero entonces, esto provoca que te estés casando con un pensamiento, con una línea. Bueno, mira, yo lo que he descubierto, por ejemplo, en todos estos medios financiados por esta fundación de Soros, es que primero no critican el neoliberalismo. O sea, por lo tanto, ellos no van a cuestionar el modelo económico, o sea, primero. Segundo, para ellos todos los partidos políticos son malos, son sucios, no sirven, por lo tanto hay que crear nuevas alternativas, digamos, porque toda la parte, digamos, entonces ellos hablan de la suciedad de la política, ¿verdad? Entonces estos minan el terreno político, los torpedean. Luego profundizan con el tema de la corrupción, ¿verdad?, que dicen que es inherente a la vida pública. Luego también debilitan las instituciones del Estado. Y luego promueven el malestar ciudadano y el desencanto para crear esto. O sea, básicamente es una línea. Ahora, aquí viene un elemento que yo sí quisiera hablarlo, no por estos medios, ¿no? pero nos pueden servir de ejemplo. Pero mira, yo digamos que aquí lo que hay que cuestionar es el periodismo de investigación, ¿verdad? Un periodismo de investigación. Porque yo lo llamaría más bien periodismo de utilización, o sea, porque los utilizan. Porque, digamos, toda esta información sobre hechos de corrupción, que desgraciadamente un 90% son ciertos, ¿verdad? Son ciertos. Digamos, esa información, ¿quién te la da? ¿Cómo la obtienes tú? No es que la obtienes investigando, te la proporciona alguien. Entonces, digamos, los críticos de esto están dando a conocer que hay organismos ligados a todo este ser oscuro del que estamos hablando, ¿verdad?, que tienen incidencia en los organismos de seguridad y te dan procesada esa información. Entonces, para un periodista que te den ya toda la investigación procesada y después vengas tú y solo vayas al sujeto investigado a preguntarle, a pedirle reacción, eso no es periodismo de investigación. Pero de investigación es otra cosa. Es otra cosa, pero aquí lo que hay es un periodismo de utilización. Mire, aquí tenemos investigado a aquí está esto, y te dan y empiezan con todo, ¿no? O sea, o cuando un magistrado les filtraba, ¿no? Un magistrado de los que ya no están en la sala, les filtraba, eso no es periodismo de investigación. Pero yo quisiera que la gente entendiera cómo hacer ver esto, es decir, cómo descubrirlo, cómo detectarlo. Entonces, mira, hay unos ejemplos bien sencillos, como si estuviéramos en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo detectar todo esto? Lo tiene una forma primaria, digamos, del análisis y del pensamiento es que tú tienes que hacer comparaciones. Tienes que hacer comparaciones. Compara. Al comparar tú lo puedes ver más claro, las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un abismo que un precipicio.
Un abismo tiene fondo, un precipicio a los 10 metros hay una base o sea, es una diferencia. Entonces yo me pregunto, y tú me decías sobre todo este tipo de la investigación judicial y la corrupción judicial y llevar presos a muchos funcionarios. Digo yo, ¿por qué no está preso, digamos, un corrupto, digamos, de derecha de altos vuelos? Te voy a poner el ejemplo. Fíjate que Lula está preso por una cosa bien confusa de un apartamento, bien confusa, que no está ni probado y lo niega él, o sea, es bien confusa, pero llegaron hasta meterlo preso. Y el presidente de Perú, que renunció, Kuczynski, ¿verdad?, aceptó, etcétera, y él renuncia y se va y no le pasa nada. Es un ejemplo. Manuel Santos de Colombia, ¿verdad?, mezclado en todo, no está preso. Peña Nieto, que está súper señalado, no están presos. Entonces tú, cuando tú mencionas, digamos, este tipo de situaciones, ¿verdad?, que se dan desde la utilización de lo judicial, yo me digo, si utilizo la comparación, me doy cuenta que definitivamente esto lleva los dados cargados para los gobiernos progresistas, para las personas progresistas, para las personas que tienen un pensamiento diferente al pensamiento conservador, digamos, dominante. Es que hay cosas... Claro, sí, pero solo termino esto, Julio. Sí. Entonces yo lo que quiero decirles es a la gente, bueno, si eso es así, entonces algunos dicen, bueno, pero entonces tú estás de acuerdo con la corrupción. No, al contrario. Lástima. Y desgraciadamente muchos funcionarios con pensamiento progresista se embarraron. Lástima. Y no tenían que haberlo hecho, ¿verdad? Yo no voy a justificar en ningún momento la corrupción. Pero fíjate algo. Fíjate que en los años 80 había una señora en el Departamento de Estado en Estados Unidos que se llamaba Jane Kirkpatrick y era presidente Ronald Reagan. Y en ese momento estaba irrumpiendo en toda América Latina una nueva filosofía en teología, que básicamente era una nueva forma de ser y de entender los evangelios, que era la teología de la liberación. Y escribe el Departamento de Estado un documento que se llama Documento de Santa Fe I y Documento de Santa Fe II. Eso es de antología, estudiarlo. Era un documento del Departamento de Estado. En ese documento establece de que viene surgiendo este elemento, que es la teología de la liberación, y tenemos que hacerle el contrapeso. Entonces, aprueba, ese documento explica de que hay que enviar, ¿verdad?, mucho dinero a las nuevas iglesias, de hay que potenciar el protestantismo, hay que potenciar un montón de iglesias y se le dan millones a los mormones y se le dan millones, digamos, a los pentecostales y empieza a crecer también muchas iglesias evangélicas. Digamos, pero hay un documento. Se descubrió, se conoció, se hizo público, lo aceptó el Departamento de Estado. O sea, hubo una política del imperio para eso, una política del imperio. Bueno, y mira, se terminó la teología de la liberación, casi las comunidades de base casi acabadas. Bueno, están resurgiendo, se habla de un nuevo resurgir de la teología. Yo te aseguro, Julio, te aseguro que va a haber un documento en un par de años donde establezca que todo esto, digamos, de derrumbar gobiernos y digamos, políticos de izquierda, con pensamiento revolucionario, con pensamiento progresista, porque hay que hacer una gran diferencia también, aquí hay un gran dial de todo eso, pero todos los que no son de pensamiento de derecha neoliberal o que están opuestos, digamos, de alguna forma a este pensamiento de derecha, digamos, vamos a encontrar y va a ser público algún documento donde eso quede establecido que fue política de los Estados Unidos. Antes daban golpes de Estado. Antes hacían intervenciones militares. Yo no te voy a contar aquí cada una, claro, pero golpes de Estado desde los años 40 hasta los años 80, ¿verdad? Intervenciones militares, cantidades en América. Después hubo un momentito que les agarró por bajarles el helicóptero, que a Omar Torrijos le bajaron el helicóptero, después se comprobó que fue la CIA, después a Roldós en Ecuador, un presidente joven, también le bajaron, que también se comprobó que había mano rara ahí. Pero se va a comprobar que esto fue una política imperial, ¿verdad?, para hacerle frente a esto que eran este tipo de nuevos gobiernos, ¿no? Te voy a poner el caso Sí. del Odebrecht en Latinoamérica, que es una empresa que va a cada uno de los países de América Latina y se involucra con personalidades, con funcionarios de gobierno y licita su trabajo. Ellos son
ellos tienen un conglomerado de empresas, constructoras y todo esto, y empiezan los sobornos. Y este es un tema que se va expandiendo en toda América Latina. Y dice, es que al parecer Lula da Silva, en el caso de Brasil, al parecer Lula da Silva recibió dinero de Odebrecht. No recibió dinero, lo acusan de un apartamento, que le dieron un apartamento que supuestamente fue a través de esta empresa. Pero mira, lo que dinero no lo acusan, de ese apartamento. Lo que te quiero plantear es que ese mismo tema de esta empresa Odebrecht, que es un caso que podemos estarlo estableciendo en este rubro, que es lo que estamos hablando, golpearon a Correa, golpearon hasta los Kirchner, entonces empezaron a golpear como una cuestión... No, pero Puchinsky está también metido. Puchinsky también está, él estuvo ahí en las licitaciones porque era ministro de Obras Públicas, él del gobierno anterior. Entonces, mi pregunta es ¿por qué él no está preso? ¿Por qué él no van hasta las consecuencias? ¿Me entiendes? O sea, y Odebrecht, te has dado cuenta y nos hemos dado cuenta porque en ese tema agarraron, Julio. Pero, sí, claro. Pero se podía agarrar otro tema. O sea, en América Latina la corrupción es un tema, digamos, con el cual hay que trabajar y contra el cual hay que luchar. Yo te digo ahorita, podríamos agarrar todo lo que viene de la América Latina con el tema de las luces LED. O sea, te pongo un ejemplo. Claro. Pero claro, yo no soy George Soros, ni tengo esa capacidad para hacer esas investigaciones, ni soy también el imperio. Pero yo te aseguro que en el tema de las luces LED hay corrupción en todos los estados, todos los gobiernos. Te lo aseguro que hay. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? En compra de equipo militar, por ejemplo, ¿verdad? También hay. En todo tipo, o sea, es que, digamos, los gobiernos no están exentos de esa tentación. Hay un libro de Fray Beto que se llama La Mosca Azul, que es precisamente eso, o sea, que estamos picados todos por ese virus de esa mosca azul, ¿verdad? Entonces, la corrupción hay de todo. Tú hablas de Odebrecht porque ese es el que salió, pues, pero hay miles, o sea, por supuesto que hay que luchar contra la corrupción, pero eso no es una tarea de George Soros. Ni es una tarea del Faro, ni una tarea de estos medios financiados por este magnate. O sea, la corrupción es una tarea de la ciudadanía, que tenemos que luchar contra eso. O sea, si yo me recuerdo, hace un par de años, era una bandera de lucha de la izquierda. Era una bandera de lucha de la izquierda. Y entonces, de repente te quedas, que en la guerra hasta lingüística te quedas, ¿y qué pasó aquí? Entonces, mira, yo lo que digo es que hay que luchar por una mayor ética profesional en el periodismo, hay que luchar por una mayor ética en la función pública, ¿verdad? Y que hay que, desde cada quien, desde su trinchera pequeña o grande, ¿verdad? Algunos, en el caso nuestro, circulamos de una forma no exagerada, pero llegamos donde tenemos que llegar, ¿verdad? Mira, de casi 52 embajadas que hay, tenemos 47 suscritos. Suscritos que pagan su suscripción, ¿verdad? Y reciben su... Hasta la embajada americana, vaya, con eso te digo todo, está suscrita a nuestro periódico. Y les llega. O sea, les llega. Entonces, cada quien tiene su trinchera, cada quien tiene su esquina de cuadrilátero donde puede hacer algo por este país. Mira, Walter, yo quería regresar un poco al tema del que estamos hablando. Por ejemplo, hay temas políticos o temas que lo vinculan a corrupciones que, por ejemplo, se orquestan. Lo tira un periódico, después lo tira el otro, después lo tira el otro, y van con el mismo material lo van replicando. Y uno dice, ¿cómo es posible que este es un tema que nace de algún lugar, como tú dices? Sí. Alguien da una información, pero tú rápidamente puedes ver. A mí me ha extrañado, te lo voy a ser sincero, me ha extrañado, por ejemplo, noticias del Faro, de este periódico digital El Faro, que se replican en la prensa gráfica, se replican en el diario de hoy y hasta lo retoman los noticieros de TCS. A mí me llama la atención cómo es posible esto. O sea, cómo es posible que cuando tú dices como periódico, yo como periódico me mantengo en mi línea editorial, con mi material, con mis investigaciones, pero de repente ves ese tipo de noticias orquestadas en varios medios. Mira, digamos, este tipo de medios financiados tienen un objetivo. O sea, tú tienes que preguntarte siempre, digamos, quién es el propietario, y el propietario al final de cuentas es el quien financia. Pero, digamos, luego aparecen en el mismo perfil de organizaciones, no solo mediáticas, organizaciones también sociales,
se han ido apropiando de nombres como sociedad civil, se han ido apropiando, incluso están creando nuevas tipologías que hay que arrebatárselas, ¿verdad? Como ciudadanía, ciudadanos, ustedes se están apropiando de todo eso. Entonces, aparece el mismo perfil en las coberturas. Eso es una señal, es una muestra de tú lo que estás diciendo, es una señal de eso, digamos, de ese entramado. Es que es un entramado. O sea, mira, yo a mis alumnos les digo cuando hablamos de comunicación que la comunicación es como un océano. Fíjate tú, como un océano. O sea, entonces si quieren que hablemos de comunicación, bueno, vamos a sacar un poquito de agua de ese océano, en esta tacita y vamos a analizar este poquito de agua. Porque es tan grande, porque todo comunica el cine, comunica una valla en la calle pública, comunica un rótulo en un carrito, todo comunica. Comunicación es vasto como un océano. Pero entonces no lo puedes tú entender de primas a primeras. Entonces todos los países, todos los pueblos, todos los ciudadanos estamos expuestos a la manipulación. Entonces, ¿cómo hago yo para que me manipulen menos? ¿O cómo hago yo para que no me manipulen? Esa es la gran pregunta. Entonces, démosle elementos al pueblo, démosle elementos a los ciudadanos, ¿verdad? Mira, yo he estado viendo una cosa dramática. Por ejemplo, vi un video de una señora que se le acerca al candidato presidencial de Arena y le pide para comer y él lo ignora. No sé si no la oyó, da la impresión, ¿verdad? Pero no le da. Deme para comerle. Y se le logró filtrar al equipo de seguridad a la señora. Bueno, pero si tú ves los spots, son lo contrario, ¿no? Cercanía con el pueblo, abrazando al pueblo. Pero ahí había una forma él de redimirse. Perdió esa oportunidad. Perdió la oportunidad. Una oportunidad preciosa. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer un corte, Walter. Sí. Vamos a ir platicando de este tema. Hay gente que parece que está en la lista de estos poderes fácticos mediáticos, Walter, que no la sueltan en América Latina y también en nuestro país. Hay gente que no la sueltan y algunos medios en esa orquestación las mantienen permanentemente. ¿Qué poderes están detrás de todo esto? De eso estamos platicando esta mañana con Walter Raudales, el periodista. Vamos a ir platicando y yo creo que eso, como decís tú, Walter, es nada más abrir un poco la ventana para poder platicar este tema, pero vamos a ir platicando de esto cuando regresemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán, una interesante entrevista con Walter Raudales, el periodista. Los poderes de los medios de comunicación son increíbles y a veces uno llega a creerse cosas que no son y a veces deja de conocer las cosas que son. A mí, en realidad, Walter, disculpa que me insista, pero por ejemplo el tema de Lula da Silva en Brasil me llama poderosamente la atención. Una persona que está cada vez más tomando más popularidad de nuevo en Brasil, un hombre que dejó el poder, pero el ataque contra los funcionarios de la izquierda, en el caso de Dilma Rousseff, el caso de Lula, ha sido tan fuerte que a él lo mantienen preso y a pesar de ello, él está postulándose para presidente de Brasil. Pero, o sea, también retando a estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? De la cuestión mediática, jurídica, que están poniendo las cosas. Aparentemente con una cuestión jurídica lo ponen en aprietos. Pero también cuando uno va al fondo de la cuestión, al final son intereses económicos, son intereses políticos los que están detrás de todo esto. Pero a mí ese caso en particular me llama la atención, Walter. Bueno, mira, yo la información que tengo ahí básicamente son como de 3 actores que son los que yo sigo, que precisamente estuvieron intentando visitarlo en la cárcel, ¿verdad? Pero que han sido, aparte de amigos, han sido bien críticos con Lula da Silva, ¿verdad? Y que es Leonardo Boff, teólogo de la liberación, Adolfo Pérez Esquivel, que fue premio Nobel de la Paz, es argentino, y Frei Beto, ¿verdad? Que es también un teólogo. Y básicamente al escuchar ellos sus reflexiones de todo esto que está pasando, está clarito, ¿no? Que es un objetivo político para anular su candidatura. Eso está claro, o sea, no hay que discutir nada, o sea, está clarísimo. Y solo basta con tener un juez y un fiscal, ¿verdad? Para poder hacer todo este entramado, ¿no? Entonces este juez de apellido Moro, en Brasil, digamos, es el que ha hecho toda esta pero parte de las críticas, digamos, que se le hacían en su momento, digamos, al partido PT era de que pusiera freno
a esos visos de corrupción que estaban. Porque si hay un tema bien importante que yo quiero dejarlo claro, porque dejarlo claro por lo menos en mi posición, ¿verdad? En mi posición personal. Digamos que hay que intentar de todas formas de no justificar la corrupción, ¿verdad? Que no hay que intentar, digamos, en todo esto, en lo que tú desmenuzas la conspiración, porque es una conspiración, ¿verdad? De grandes vuelos, es una mega conspiración, ¿verdad? Contra todas las personalidades de izquierda. Digamos, han aprovechado situaciones que son reales, es decir, no se las han inventado, ¿verdad? No se las han inventado, ¿verdad? El apartamento ahí está, ¿verdad? Lula dice que no es como se le acusa, pero tiene un apartamento que se lo dio una empresa constructora, pero bueno, él lo niega. Entonces, en la presentación de pruebas, pues no le funcionó y fue caso por caso hasta que lo llevaron a la última instancia, donde están ahorita a la espera de una solución, digamos. Pero el caso el resto, digamos, de funcionarios, muchos funcionarios, no solo en Brasil, en otros países, la corrupción ha campeado. No se ha podido, digamos, tener como el ejemplo pulcro, digamos, de un Mujica de Uruguay, por ejemplo. Que tú ves y aquel hombre, o sea, ni siquiera lo piensan, pues, para hacerle una conspiración a Mujica. Entonces, yo lo que quiero decir es que la lucha contra la corrupción tiene que hacerse, pero no es una lucha que la va a hacer el imperio, que se está aprovechando de eso para golpear a funcionarios de izquierda. O sea, la lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha permanente para que estos pueblos crezcan y se desarrollen y avancen y progresen, ¿verdad? Y se prosperen estos pueblos. O sea, la lucha contra la corrupción es nuestra. Por supuesto. Es de todos, o sea, no es de un medio de comunicación, es de todos, ¿verdad? Entonces, claro, si un funcionario, digamos, de un gobierno, que es una de las grandes lecciones que están dando estas personalidades que tratan de hablar, digamos, al oído de estos gobiernos progresistas, es decirles, luchen, sean transparentes lo más que puedan, de tal manera, ¿verdad? De tal manera que no dejen ni un resquicio, ¿verdad?, para donde los puedan acusar. Bueno, para eso necesitas tener una vida pulcra. Tenés que ser en verdad lo que prometés. Tenés que ser en verdad, digamos, lo que has dicho y lo que has anunciado. Es decir, esa coherencia entre hechos, ¿ya?, y palabras. Es lo que tiene que haber. Entonces, yo con esa cosa clara, yo te quiero decir que sí, yo denuncio completamente esa conspiración, ¿verdad? Y de utilizar la justicia para aniquilar adversarios políticos. Eso está claro, está clarito. Ahora, pero también, digamos, eso lo hacen porque tienen elementos de juicio, ¿verdad? No sé si me captas la idea. Indicios. Hay indicios, ¿verdad? Y claro, después cuando viene un momentito preciso, lo aprovechan, lo utilizan, ¿verdad? Entonces ahora estamos en un momento donde, digamos, ya la justicia, entendida como un órgano de justicia que incluye todo el Ministerio Público, Procuraduría, Fiscalía, jueces, corte, todo, ¿verdad? Todo ese entramado judicial ahora se convirtió ya en un elemento nuevo de la vida política. Me parece interesante, Walter, lo que has planteado en el sentido de que todos los que somos consumidores de medios de comunicación tenemos que ser cada vez más, nos tenemos que meter más a entender qué pasa leyendo. Más críticos. ¿Verdad? Más críticos en esta cuestión. Imagínate tantos temas nuevos todos los días en el país. Temas de corrupción, temas de señalamientos. Hoy el país está con el tema de Tony Saca, por ejemplo. ¿Qué está preguntándose la gente? Mire, de 320 millones dice que solo tiene 25 millones. Y lo demás, ¿dónde está? Aquí están involucrados estos, están involucrados los otros. Ya lo van a perdonar, ya va a salir. Dicen ya tuvo 2 años en la cárcel. Ahora lo condenan para 10. Van a pedir otra pena para minorarle. De repente va a estar fuera. Y la gente está entendiendo e imaginándose cosas que los mismos medios le están alimentando, Walter. Sí, no, y mira, aquí lo importante es el precedente. El precedente que se ha establecido, definitivamente creo que haber llegado a esa negociación, bueno, es una victoria de la Fiscalía, ¿verdad? Y bueno, después de 1 año o casi de 6 meses en cárcel. ¿Es una victoria de la Fiscalía? Claro, porque la Fiscalía fue la que hizo la acusación contra Saca. Y lograr que él acepte, está diciendo que se hizo un buen trabajo en ese caso. Pero después de un par de días en la cárcel, ¿verdad?, cualquiera negocia.
¿verdad? Cualquiera negocia. Es una pena que no expliquen ahí cómo ha quedado la negociación para la recuperación del dinero. Pero en este caso, creo que el pueblo debe de entender de que es un precedente para todo lo que después venga en la función pública, ¿verdad? Todo lo que venga en la función pública tiene que ser auditado. Y cuando llegas ahí, tienes que tener el principio cristiano, ¿no? Que llegas a servir, no a servirte. Y cambiar ya ese concepto, ¿no? De que te metes en la política para hacer billete. Veas que es otro concepto. ¿Verdad? ¿Cuánto no se pudo haber hecho con tanto que se han robado? Claro. En los anteriores, mira, antes de Saca estuvo Flores, estuvo Calderón Sol, estuvo Cristiani, y después de antes, ¿cuánto? En todo eso, ¿cuánto no le han expoliado a este pueblo? ¿Cuánto? ¿Qué no tendríamos como país? Somos un país pobre, decimos. Y cuando uno ve esas cosas, no es esas así, cosas, ¿verdad? Cuando entonces, hay que hacer. Mi posición es que hay que hacerlo parejo, pues, va. Es decir, claro. Mi posición es hay que hacerlo parejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que yo no logro ver? ¿Verdad? Porque hay muchos casos de funcionarios de Arena que quedaron en los archivos y quedaron en la gaveta de la Fiscalía. Y ahí están. Y quizás ahí van a quedar, ¿verdad? Y la lista es larga, la podemos mencionar acá, pero ahí están. Y no veo yo que tengan mucha agilidad, ¿verdad? De que la Fiscalía los logre sacar. Entonces, en el principio, cuando llegó esta administración fiscal, yo escribí un editorial donde decía de que, digamos, su trabajo se iba a juzgar por la equidad, digamos, el equilibrio en los procesos que llevaba, ¿verdad? Y evidentemente yo no veo que haya un proceso, digamos, significativo de la derecha salvadoreña, digamos. Todo un sistema en el país, a veces el sistema eleccionario, en el tema de la Corte Suprema de Justicia, en el tema de la Fiscalía, señalamientos claros de la población que a veces no se dan por medios tradicionales, Walter, pero sí alguien decía esto, y con eso quiero ir aterrizando un poco, aprovechando que estás con nosotros. Dice, mire, es que ahora lo que los medios grandes callan, las redes sociales lo dicen. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, mira, no es tan cierto, no es tan cierto, porque las redes sociales no son puras, no son santas, ¿verdad? Y por redes sociales circula mucho veneno, ¿verdad? Y las están utilizando. Mira, las utilizan para el marketing, las utilizan para la venta, para vender, para ofrecerte productos, las utilizan para la manipulación política, son utilizadas. Yo no le daría como mucho crédito a las redes sociales. Yo creo que es un instrumento que se va a quemar a sí mismo. Ahorita pues que está en la gran euforia, cualquiera se reiría de lo que estoy diciendo, pero en un par de años, 5, una década, yo creo que va por sí misma, ¿no? por la tanta mentira, vulgaridad, tanta patanería, tanta superficialidad, tanta tontera, pues, ¿verdad? que se cree. Entonces, yo creo que hay que saberlo usar. Fíjate que recientemente estuve en la Universidad de Salamanca y me iba a los kioscos a comprar periódicos y compré un periódico de la zona de Cataluña que se llama La Vanguardia, ¿verdad? Y había un editorial muy bonito del director de este periódico que hablaba sobre el uso de Twitter. Y fíjate que esta red social está completamente cuestionada y tú lo puedes ver. Fíjate que, por ejemplo, el The Washington Post, en ese día, el Washington Post había anunciado que está retirando de sus seguidores 1 millón de bots, así se les llama a los seguidores falsos, a los seguidores que son robots, pues, o sea, que no existen, o sea, que te lo han hecho desde una computadora, te lo han hecho, ¿verdad?, de manera falsa, ¿no? Entonces, el Washington Post anunció que estaba día con día retirando casi 1 millón de seguidores de su periódico, porque son bots, o sea, son robots, o sea, no existen. Y entonces, una mente perversa pues, puede hacer destrozos a través de estas redes sociales. Y por eso te decía yo que circula mucho veneno. Ahorita el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desplazado al Papa Francisco. Donald Trump tiene 43 millones de seguidores en Twitter y el Papa Francisco tenía 37.
37 millones. Entonces la pregunta que se hacía este director de este periódico, que leí ese editorial, que te lo puedo compartir y lo hemos publicado en El Independiente en la edición anterior, lo que él decía era realmente que ya no sabes, pues, ya no sabes qué es lo que está, con quién estás, en qué estás o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces estás trabajando con bots, con robots. De hecho, a la Google le han obligado a cambiar la nomenclatura de un nuevo servicio que está ofreciendo, que es un servicio, por ejemplo, para estas grandes empresas que dan un servicio de que te van a reservar una mesa, por ejemplo, en un hotel o en un restaurante, y que quieren una mesa para 10 personas con vista a la ciudad, por ejemplo. Entonces, esa acción ya no la hace una secretaria o una ejecutiva, sino que contratan al robot de Google. Y el robot tiene hasta giros humanos, ¿verdad? Entonces el robot habla el robot y le pide la mesa, le dice, permítame un momentito, pero la persona que estoy yendo no sabe que es un robot, el que te está haciendo la reservación. Y le dice, mire, no tengo mesa para 10 frente a la ciudad, pero le tengo otra interna que tiene la mitad de ciudad, entonces permítame. O sea, el robot tiene giros humanos. Entonces, ahorita le acaban de obligar a la Google a que el robot se presente y diga, buenos días, soy el robot de Google, tal y tal. O sea, que se presente que es un robot. Imagínate hasta dónde está llegando. Por lo tanto, yo a las redes sociales, mira, te voy a decir, es un buen instrumento de entretenimiento, es un buen instrumento para no estar solo. El abuso que han hecho de él en la parte informativa le ha hecho perder mucha credibilidad, pero bueno, es un instrumento que está en su propio apogeo. Y que las nuevas generaciones lo están utilizando mucho, Walter. Sí, la mayoría se están informando mucho. Sí, sí. Hay una crítica que se hace, por ejemplo, que ya tenemos muy poco tiempo para ver un noticiero, para leer un periódico, para escuchar la radio, sino que todo lo estamos viendo a través de un teléfono. Mira, realmente eso viene, o sea, la tecnología de la información, se le llama eso, ¿verdad? Eso es una era, es la nueva era, ¿verdad? Es una revolución que viene, ¿no? Y que es muy difícil ahorita, digamos, lograr prever hasta dónde va a llegar, que no puedes ni obviarla, ni puedes ignorarla. Yo creo que lo fundamental con las redes sociales son primero conocerla, entenderla, estudiarla, usarla, ¿verdad? La segunda, pues tienes que financiarla, porque pues sí, para un teléfono no es barato, tener línea no es barato, al menos que vayas a buscar digamos, Wi-Fi gratis, ¿verdad? Pero aún así no puedes estar. Y luego tienes que legislarla. En el país tiene que haber una legislación y aprovechar, digamos, de los países más desarrollados que ya han legislado sobre esto. Pero aquí no hay legislación en El Salvador. Tiene que haber una legislación discutida, moderna, sobre el uso de esto. Porque ahorita alguien puede decir que yo estuve aquí, escribir, hacer un Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Y poner Walter y poner la R al revés, o Walter 2 R's, y creen que soy yo, y dicen que yo puse cosas que yo dije aquí, que no dije, y se hace un relajo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una legislación para los que lo utilizan mal, para los que abusan de ello, para los que atacan intimidades, para los que, digamos, lo hacen con una competencia desleal, porque también hay competidores en la parte económica, están usando esto para desprestigiar, ¿verdad? Tiran noticias falsas, fake news, diciendo en tal restaurante eso no sirve, que apareció un ratón, no sé qué. Claro. Entonces son tipos de informaciones que se están dando. Entonces hay que verlos con mucho cuidado. Quiero cerrar, Walter, preguntándote, ¿es el tiempo que los medios de comunicación tradicionales, hablo de los periódicos, hablo de los medios de televisión y las radios, es tiempo de que dejen de pensar que con su expresión, con lo que publican, con lo que dicen, están incidiendo al 100% en nuestras decisiones? Bueno, 100% no, vea, porque acuérdate que la opinión pública la conforman 6 elementos, ¿vea? Básicamente. Es decir, lo que tú piensas, digamos, lo conforman 6 cosas. Bueno, la primera es tu entorno familiar, lo que sería la mesa de la casa, lo que se platica en la casa, lo que se platica en la casa incide en tu opinión pública. El segundo es el entorno, lo que sería el barrio, la parada, la tienda, digamos, es el segundo elemento que incide en tu realidad. El tercero es la escuela, ¿no? O sea, la escuela, el profesor,
el catedrático, el ejemplo ahí de lo que ves en la escuela. El cuarto es la iglesia, ¿no? O sea, es lo que sería ya el pastor, el etcétera. El quinto son los medios de comunicación, que influyen en tu eso. Y el sexto es la realidad pura, digamos, lo que pasa. Entonces, los medios de comunicación tienen sus limitaciones. ¿Va? Si tú le dices a alguien, mire, no sirven esos útiles escolares y esos zapatos que les dan, pero si los niños, pero eso es lo que dice el medio, pero el papá que lo recibe y que se los da a los hijos y que se pone el uniforme y que le han durado los zapatitos, dice, mire, está equivocado, así. O mire, no le dan el vaso de leche y tal vez tiene el vaso de leche. Entonces la confrontación entre medio y realidad. Pero, pero claro, mucho de lo que se habla en la mesa es lo que hablan los medios. Mucho de lo que se habla en la calle es lo que hablan los medios. Mucho de lo que habla el cura o el pastor es lo que hablan los medios. Entonces, claro, al final el medio tiene un porcentaje alto, digamos, de incidencia. Eso no lo puedes negar, ¿verdad? Yo estuve haciendo en mi clase de opinión pública ese ejercicio de más o menos qué porcentaje incidía. Y por supuesto ahora ya con redes sociales y con nuevas tecnologías pues incide un poco más. Yo creo que andaría casi por un 60% de incidencia en tu opinión pública. Y a veces tú piensas cosas y opinas cosas que es la opinión del pensamiento dominante. Ni siquiera es tu pensamiento, es la opinión del pensamiento dominante. Yo he escuchado gente que dice, qué difícil está la cosa en Nicaragua, te dice. Pero usted ha estado ahí. No, es que veo los medios. Pero te das cuenta que, por ejemplo, hay todos unos operativos de tranques de calle, de que estuve viendo un video increíble donde de repente aparecen cinco busitos, ¿verdad? Llegan, se paran, cierran la calle, hacen la bulla, toman imágenes, porque llevan también su equipo de comunicaciones. Cuando viene la policía, salen corriendo, la policía los sigue y se refugian en un convento, los 5 buses. Entonces, claro, pero después transmiten que gran toma y que gran cosa, que qué difícil. Pero entonces, claro, los medios de comunicación tergiversan tu pensamiento. Walter, ¿y cómo hacen los salvadoreños en el exterior? Me estaban preguntando. Te lo digo porque aquí presentamos siempre la edición que tú cordialmente nos mandas del Independiente. ¿Cómo hacen para obtenerlo físicamente los salvadoreños que viven fuera del país? Bueno, mira, tenemos un par de suscriptores, ¿verdad? Nosotros sería de que nos escriban al correo walterraudales@hotmail.com. También tenemos, que en el correo tenemos el periódico, se pueden meter en nuestra web www.elindependiente.com.sb, porque hay un montón de independientes en todos los países, pero el SB es el nuestro, es la diferencia. Es el nuestro, el SB, y ahí están todas las coordenadas para que puedan suscribirse. Le puede llegar también impreso, o sea, podemos encontrar una forma, encontramos formas de las más folclóricas hasta las más clásicas, pero es una maravilla, Julio, esto, porque mira, por ejemplo, nosotros estamos distribuyendo periódicos en El Pital, por ejemplo, fíjate, en San Ignacio, en San Antonio de los Ranchos, pero es increíble, o sea, por ejemplo, el alcalde se suscribió dijo, no, voy para los lectores del pueblo, y entonces nos compra 30 periódicos y los pone en la alcaldía, y cuando la gente llega ahí a alguna consulta se lleva su periódico. Tenemos también en San Ignacio, tenemos en Citalá, o sea, es increíble la forma de cómo la gente busca, digamos, informarse verdaderamente, porque como es un semanario, tú te tomas un café el fin de semana, en la tarde, y lees tranquilamente. Y lees tranquilamente ver qué es lo que está pasando, porque la pregunta nuestra es, ¿por qué suceden esas cosas? Claro. Walter, quiero agradecerte que haya venido con nosotros. Hombre, gracias, Julio. Y vamos a tener un ciclo de experiencias acá para seguir platicando de estas cosas que nos iluminan mucho, que mediáticamente debemos entender todos y tomar mejores decisiones políticas. Gracias por venir con nosotros. Gracias, tenga buen día. Bueno, a todos ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros en este día miércoles. Mañana jueves nos va a acompañar en el estudio el presidente de la CEL, el ingeniero David López, estará con nosotros en este espacio para platicar del quehacer de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL. Vamos a actualizarnos qué está pasando también ahí. El presidente de la CEL estará con nosotros el día de mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.